Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, no sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Semana Negra y continuamos con otra presentación, en este caso con Memoria del Frío. Como podéis observar, en la franja del libro pone 4ª edición. Eso nos indica que es un libro que en este momento está teniendo mucho éxito
ya lleva en el mercado varios meses. Su autor, en él, bueno, en principio, bienvenido, eso en principio, y aunque entremos luego en las tripas de la obra, sí que quería hacer una pequeña introducción, porque lo que hace él en toda la novela es contarnos una historia familiar. Una historia que yo creo que conocemos muy poco, no porque sea la historia particular de su madre o de su padre, sino porque la vida en las cárceles franquistas de las mujeres es muy desconocida. Entonces, él, a través de su madre, en una cárcel franquista, de las amigas de su madre en la propia cárcel, cómo se organizaban, cuáles eran sus sueños, cómo funcionaba, los niños que nacían allí. Él, a través de su familia, porque vivió esa situación, nos va a meter en un mundo, nos va a introducir en un mundo, yo creo, muy desconocido, y si se ha alcanzado ya la 4ª edición, pues quiere decir que seduce porque hemos entrado en ese mundo, vuelvo a repetirme, desconocido de cómo era la vida de las presas en el franquismo y de sus hijos. La portada, estaba mirando, es, si os fijáis, hay una foto. Esa foto está en ella su madre y muchas de las amigas que estaban. Era el penal de Segovia, creo recordar, ¿verdad? Sí, porque tampoco es que las tuvieran o los tuvieran en una sola cárcel, porque también se les movía por diferentes sitios de las prisiones de España en aquel momento. Hoy, si miramos cuál era el delito que habían cometido, entre comillas, pues oye, nos parecería hoy una tomadura de pelo, ¿no? Pero bueno, las dictaduras son así. Y yo, señor de Arco, le dejo a usted el micrófono y volveré a intervenir, por supuesto, pero quisiera que usted nos contara esta obra que está teniendo tanto éxito, a qué considera que es debida y que, de verdad que independientemente de que fuera un homenaje a su madre, a su familia, sino también el tema de a sus lectores, qué más le ha llamado la atención de toda esta historia. Bueno, buenas tardes. Gracias por tu presentación. Gracias a todas vosotras por estar aquí. Es la segunda vez que estoy aquí en esta ciudad. Ya vine a presentar este libro en otro momento, hace meses. Desde entonces hasta ahora ha sido un largo viaje, hasta la 4ª edición. Estoy haciendo la presentación número 40. Estoy encantado de estar aquí en la Semana Negra. Y la Semana Negra, que además tiene una parte dedicada a memoria histórica, yo creo que es muy interesante en ese sentido. Pero también algo de lo que tú dices tiene que ver con que el libro no está concebido exactamente como un homenaje familiar, sino más desde la idea de que las mujeres ocuparon, igual que ahora ocupan, espacios muy importantes que tienen que ver con nuestras vidas cotidianas. Y ocuparon también durante la resistencia a la dictadura espacios centrales que tenían que ver con la manifestación de la rebeldía desde su posición de mujeres. En cierto sentido, ya que estamos en la Semana Negra, yo creo que sus vidas, o sea, yo cuando traté de transmitir la vida de mi madre y de sus compañeras, aunque es una ficción, está basada en hechos bastantes como para constituir un thriller. Y a mí me parece que es interesante contarlo desde ese punto de vista. Se vieron abocadas a vidas, no quiero banalizar, digamos, las situaciones que tenían, pero su viaje fue un viaje pedregoso, pero también plagado de aventuras, ¿no? Quiero decir, también plagado de circunstancias que las obligaron a situarse en una posición que quizá no imaginaron desde el principio. Yo creo que es verdad lo que dices de que, bueno, que la historia de las mujeres en general es una historia ocultada, también ahora, y en aquel momento más, porque las mujeres han pasado, las mujeres de la resistencia, las mujeres que pelearon por la democracia y por los derechos civiles, han pasado como figuras siempre
en la liturgia de la izquierda, han pasado como figuras siempre secundarias, oscurecidas, laterales en las fotos. Esa foto, que son mujeres centrales, porque están ellas solas, pero si no, las mujeres han ocupado siempre un lugar un poquito diseminado. Aquí la idea era tratar de plasmar una historia que estaba algo más allá de la épica que muchas veces oculta la historia de la memoria histórica, ¿no? Yo creo que las gestas y los gestos heroicos pueden ser muy gratificantes, pero no son muy útiles y no son muy necesarios. Viviríamos mejor sin gestos heroicos. La idea, sobre todo, es plasmar que los gestos heroicos se producen a la letra, o sea, que se producen independientemente de los deseos de las mujeres. Las mujeres se abocaron, y yo creo que la importancia lo que a mí me parece importante plasmar es que las mujeres tuvieron la posibilidad de optar. Esa posibilidad de optar generó muchos sacrificios, pero es la posibilidad de optar en lo que pivota la novela. Y entonces yo creo que la novela pivota en la posibilidad que tuvieron las mujeres de generar un espacio propio en el que tiene un enorme valor político, y tiene un enorme valor político, yo creo que por tres cosas. Una, porque elevan el protagonismo político y lo tienen exactamente igual que lo tienen los hombres, sus compañeros. Entonces yo creo que eso es importante plasmarlo como tal. Las mujeres que fueron juzgadas por hacer apoyo a huidos, en realidad eran guerrilleras. Las mujeres que eran... Mira, aquí ahora... O sea, las mujeres que tenían un paradigma, ahora aparece Diego, y entonces lo voy a contar, tenían un paradigma aquí que las sustentaba, que era el paradigma de Pasionaria. Sin embargo, sustrayeron de la imagen de Pasionaria el hecho heroico para cotidianizar el elemento vital, que es la segunda parte que creo que es importante. Yo creo que ellas constituyen un cierto plasma que permite que la vida permanezca. Digamos, son las garantes de la vida comunitaria y en ese sentido son las garantes de la resistencia. Es imposible entender las resistencias en las mujeres, pero esa resistencia que se sustenta en la vida de las mujeres, en su vida aventurera, en esa vida de thriller que me refería, tiene que ver también con una manera de entenderla. Y esa manera de entenderla es la tercera característica que quería decir, y es que, como esta es una vida sobre mujeres presas, es una novela sobre mujeres presas, es importante manifestar, o sea, entender que el sustento de los presos fueron sus compañeras, sus hermanas, sus hijas, sus amigas, sus madres, y el sustento de las presas fueron sus amigas, sus hermanas, sus madres. Es decir, la vida comunitaria que permitió la resistencia está basada en una trama que construyen esas mujeres, y esa es una trama que tiene un enorme valor político. Entonces, la novela también parte del hecho de tratar de no aceptar el hecho simplemente de que las mujeres estaban casualmente en un lugar y tuvieron que sustentar una historia. Las mujeres estaban allí porque quisieron estar allí o porque se vieron obligados a estarlo, pero en cualquiera de las dos circunstancias constituyen un elemento de opción, y en esa opción construyen un entramado, una trenza, y en esa trenza hay elementos que son de cuidados, porque ponen el cuidado de la vida en el centro, algo que ahora manifestamos con mucha normalidad, que la vida debe estar en el centro, que los cuidados están en el centro. Pues esos cuidados no solamente son un elemento socioafectivo importante, sino que además constituye una trama política que nos hace a nosotras, sus descendientes, nos dota con la capacidad de optar, si cabe, que no sé hasta dónde, en el día de hoy. Ese es el elemento fundamental que quizá... Sí, pero yo creo que no debes olvidar, o vamos a poner a nuestros oyentes y a nuestros lectores un elemento, y es que evidentemente la épica está ahí, el sufrimiento, la resistencia, pero es una novela plagada de amor. ¿Me explico? Sí. Tú reconstruyes la vida de tu madre y de las presas en base a las cartas entre tu madre y tu padre en diferentes cárceles. Y en todo momento no baja esa tensión. Es decir,
que hay todo, por decirlo de otra manera, la atmósfera de fondo es una historia de amor también. O he hecho una lectura un poco extraña de la obra. Yo creo que es una historia de amor. O sea, yo creo que mis padres vivieron un largo cortejo de 19 años de cárcel a cárcel. El amor es un elemento también político, o sea, no solamente es un elemento sentimental. Entonces, quiero decir que en ese trasunto se escribieron alrededor de 18.000 cartas, yo conservo 6.000 de esas cartas, la mayoría son cartas oficiales, por tanto que hay que leer entre líneas, pero hay unas cuantas clandestinas donde se dicen las cosas reales, y yo creo que efectivamente esa relación de afectos, ese entramado entre ellos dos, pero ese entramado en el que hay mucha más gente, muchas más hombres, muchas más mujeres, lo que permite al final es, bueno, por un lado, un hecho fundamental humano, y es que sin duda ese amor, esa relación de afecto también se alimenta no solo de la conciencia de dos personas que se quieren, sino también de la necesidad de mantener una relación que sustente su soledad tan acompañada entre cárcel y cárcel. Son miles de presos y miles de presas en sitios diferentes, ¿no? Yo creo que eso es importante. Cuando uno lee las cartas ahora, las cartas tienen una sentimentalidad que es muy ajena a nuestra vida. Una sentimentalidad, además, que desde mis criterios, que son más feministas, incluso me resultan contradictorios. Y tengo que asumir desde esa contradicción que los elementos del príncipe maravilloso y la princesa vestida de rosa, pues también sustentaron procesos de transformación. Y es verdad que hay un elemento de amor. Lo que te quería decir antes era que ese elemento de amor, ese elemento de poner la vida en el centro, que es una historia de amor entre ellos, pero también es una historia de sororidad, constituye un elemento que nos ha sido después dado en herencia y que no es solamente una historia de amor al uso, aunque también lo es. Sí, y no deja de ser también, vamos a seguir añadiendo cosas, porque el trabajo es difícil de clasificar. Tú hablabas de thriller, he hablado ya de la cuestión del amor que recorre toda la novela, pero también es una obra coral, en el sentido de que cuando tú hablas de la vida en la prisión de tu madre y la recreas, aparecen una serie de mujeres que la acompañan, no solo en la foto, no solo en la portada, en la vida, y todas cuentan su historia, y cada historia es un mundo y un sufrimiento y una lucha, tanto épica como de amor. Es decir, sí te has centrado evidentemente pues en tu madre, tu padre, y a partir de ahí lo articulas, pero cuando aparecen todas ellas ahí alrededor de tu madre, como en la foto y en la obra, evidentemente cada una de ellas es una historia. Una historia que a veces seduce mucho, ¿eh? Claro. No, esa es la historia. La tristeza fue tener que quitar incluso historias para que pudiese ser publicada por hoja de lata, ¿no? Quiero decir que es un poco, porque yo hubiese podido contar una historia en 1500 páginas. Esa historia, o sea, lo que tú dices de la épica yo lo reconozco, porque entiendo, pero es una épica a su pesar. Bueno, o sea, yo creo que la gente no nacemos con necesidad de hacer épica, sino de hacer narrativa normalita, más cotidiana. Y yo creo que después nos vemos obligados, a veces, a la épica, pero por circunstancias que son externas. Es más, cómo te sitúas ante el mundo. Para mí la lógica no es tanto una lógica de la épica desde el espíritu sacrificial, que es muy masculino y que está muy interiorizado cuando uno habla de resistencia y de memoria de la resistencia, sino que es más una historia de conjunto de hechos cotidianos que a veces, o sea, esto es una historia de gente común y corriente. Y la gente común y corriente hacemos nuestra vida con épica y a veces hacemos nuestra vida sin épica. Y en todo caso los acontecimientos se vuelven épicos porque los acontecimientos cotidianos transgreden la realidad. Yo creo que es una historia de transgresión porque esas mujeres deciden no ocupar el puesto que les señalaba la historia o el puesto que les señalaba la dictadura, es decir, ninguno, y entonces se colocan en ello. Y eso supone afrontar peligros. En una sociedad como la nuestra, que tiene tantas dificultades para gestionar la incertidumbre, esas mujeres tienen alguna capacidad de gestionar la incertidumbre asumiendo peligros. Yo creo que esa es la lógica, ¿no? Es un poco... Y claro, hay amor, sí. Sí, pero evidentemente la épica es la épica del perdedor, me explico, y de la gente común. La gente común no se entrenó como si fueran grandes guerrilleros, soldados... Y la gente del común fue la que resistió en este país la guerra civil.
Y de repente aparecieron los guerrilleros en la montaña y estuvieron hasta el año 50 y tantos. Y era gente del común, gente que no eran soldados capacitados ni entrenados como los boinas verdes ni como los paracaidistas. Eran mineros, eran fontaneros, y esa gente del común se hicieron de su vida una épica, como tú dices, a su pesar. Pero convirtieron en la épica. Sí, hasta el 52. Gente que acaba la guerra civil y del 39 al 52 en muchas montañas de España estaban peleando contra la dictadura. No solo los fontaneros y los albañiles, también las costureras y las panaderas. Es a lo que voy, no te adelantes. Ahí te lo iba a poner en bandeja. Quiero decirte que ese guerrillero que está ahí, que muchas veces no había guerrilleras porque había cierta política de ciertos partidos políticos que no dejaban que la mujer estuviera cogiendo las armas. Dejaban el papel a las mujeres de enlace, pero sin ese enlace el guerrillero no servía para nada, estaba claro. Entonces, yo, por ejemplo, voy más allá. Tienes, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Los primeros que entran en París son soldados republicanos españoles. Desembarcan en Normandía, entran en la Compañía La 9, en la segunda división de Leclerc, y son 150. Cuando analizas la vida de los 150 españoles, eran gente del común, todos, no eran soldados profesionales. Entonces, evidentemente es gente común, la épica del perdedor, y tanto es la épica del hombre, de la mujer y todo. Y la verdad yo creo que esa épica del perdedor la ha sabido reflejar muy bien. Te lo digo de corazón porque así lo he sentido durante toda la lectura de la obra. Bueno, gracias. Yo creo que en la épica del perdedor o de la perdedora, bueno, sí hubo mujeres guerrilleras, ¿eh? Hubo mujeres guerrilleras en todos los frentes, incluido aquí, en Asturias. Había menos, claro, pero digamos, no sé cómo analizar la palabra perdedor. Yo creo que la derrota... No, perdedor me refiero de la guerra. Ah. Maldita sea. No, sí. no lo entendamos desde el punto de vista del éxito, del perdedor. Quiero decir... No, me refiero en la guerra. Bueno, y yo quiero decir también que, digamos, las posibilidades... O sea, durante el franquismo las mujeres desaparecen, incluso de la historia oficial. O sea, las mujeres dejan de ser titulares de derechos. Entonces, yo creo que esas mujeres que reivindican y que además, digamos, transgreden en parte o en el todo ciertas vidas cotidianas, en su manera de entender la convivencia, en la defensa del aborto o en la manera de entender la posibilidad de trabajar, esas perdedoras, ¿no?, al final impregnan una realidad que no es de pérdida, sino que es de mejora. Yo creo que la historia se reivindica porque esas mujeres, también los hombres, pero aquí hablamos de esas historias pequeñas, que en realidad no son pequeñas porque no son mujeres pequeñas, son las que han hecho avanzar de alguna manera posibilidades que ahora entendemos como propias, ¿no? Yo creo que más lo que la novela trata de reflejar es que frente a la posibilidad de hacer exclusivamente un listado de acontecimientos heroicos muchas veces, porque no hay que banalizar el sacrificio ni la rotundidad de la represión, pero sobre todo yo creo que trata de transmitir, trata de ponerse en la piel de esas personas para imaginar qué pensaban, qué soñaban, cómo querían, qué deseaban al final, cómo sufrían y cómo imaginaban una vida diferente. Esa es un poco la lógica. ¿No? Y esa capacidad de resistencia. Claro. Ahora, diríamos porque eso tenía un fin. Y resistir era vencer, aunque fuera de cárcel en cárcel. Era resistencia y resiliencia. Yo creo que una enorme capacidad de adaptación, mucho más las mujeres que los hombres, y además una enorme capacidad de resistencia. Pero también resistencia en el entendido no solamente como un hecho pasivo, simplemente de resistir, digamos, el sistema que te agrede, sino la posibilidad de ir construyendo universos, una cosmovisión que es diferente. Y después yo creo que es importante pensar, porque parece que están situadas en el tiempo, en el año 39 cuando pierden la guerra, que eran adolescentes. Esas mujeres transitan en su vida por la historia del mundo y cuando tienen 20 años piensan de una manera, pero cuando tienen 80 en el año 2000 piensan de otra. Es decir, ellas evolucionan con la vida
porque es que han hecho evolucionar la vida. Lo que quiero decir que ellas protagonizan los cambios y a veces los sufren y tienen que adaptarse a ellos. No son figuras, es decir, esa mujer que fue guerrillera alguna vez, después es una honorable taquígrafa que trabaja en Zaragoza haciendo cosas, digamos, ¿no? Es un poco porque entendamos que la vida no está congelada en el momento que salió esa foto, ¿no? Sí, mira, hay un tema que yo creo que esas mujeres hicieron suyo. Hay un dicho, pero está diríamos, en jerga militar, ¿no? Cuando los republicanos tienen que marchar, pasar la frontera a Francia, bueno, al exilio y África. Dentro de todo el soldado republicano, el único ejército del mundo que resistió 3 años al fascismo y a 4 ejércitos, a Hitler, a Mussolini, a Salazar y al de Franco, y porque todos los demás, Francia cayó en 15 días y así sucesivamente. Es decir, ellos marchan y pasan la frontera y el lema era: lo importante es sobrevivir para reanudar la lucha en mejores condiciones. Ese era el lema, pero estaba en jerga militar, ¿no? Pero yo creo que ellas hicieron sin jerga militar ese dicho como propio: sobrevivamos para reanudar la lucha en mejores condiciones. Yo creo que efectivamente lo hicieron como dices, es decir, que ellas trataron de sobrevivir y de hacer de sobrevivir. Yo creo que los hombres, en general, olvidamos que a veces nuestro alma inmortal, esa capacidad de decir esas frases efectivamente tan épicas, olvida nuestros entornos, alrededor, los afectivos más próximos y los colectivos. Yo creo que ellas eran muy conscientes de que todo eso era posible si además podíamos alimentar a nuestro entorno inmediato. Entonces yo creo que eso ya es un hecho y que tiene un enorme valor político. Hay que sostener a la comunidad porque sin comunidad no hay resistencia. No solamente son hombres que, profesionales o no, son capaces de tomarse París, sino la gente que no se toma París, se toma otras cosas. Entonces yo creo que está en ese elemento. O sea, está muy bien tomarse París, pero hay que tomarse la vida cotidiana, hay que tomarse esa silla, hay que tomarse esa mesa, hay que tomarse esa casa. Entonces un poco hay elementos ahí que yo creo que son los que transgreden la realidad más cotidiana. Y después, no solamente yo creo que tiene ese elemento, sino que yo creo que ellas son plenamente conscientes de que afrontan y enfrentan un sistema que las anula, pero una parte de ese sistema que las anula son esos compañeros que se han tomado el Arco del Triunfo en París. Es decir, sus propios camaradas y compañeros son a veces sujetos de anulación del papel de las mujeres y ellas tienen que afrontar la realidad externa e internamente. Entonces yo creo que eso genera una complejidad en su manera de ver el mundo diferente. Y también genera, frente a lo que muchas veces nos pasa a los hombres, que llegamos a ser tolerantes, lo cual ya es un paso, que en las mujeres la tolerancia se convierta en respeto, lo cual parte de la empatía, es decir, que tú eres capaz de colocarte en el lugar de otro. Por eso, muchas veces, yo que viví con una mujer y con un hombre que habían pasado larguísimas décadas en la cárcel y que habían sido militantes, quizá una diferencia entre ambos es que mi padre tenía camaradas y mi madre tenía amigas. Esa diferencia responde a una manera distinta de entender la realidad, y que yo creo que ahora está muy presente en la manera en que la abordamos, ¿no? Sí, yo creo que sí, lo has centrado bastante bien, en el sentido de que sí que hay una subordinación en la militancia también de la mujer hacia el hombre en todo este camino. Ellas evidentemente son luchadoras, ellas lógicamente están ahí en primera línea de fuego, pero sientes que hay una subordinación en esa lucha, no hay como una autonomía de ellas en la lucha, ¿no? Estamos terminando porque se nos ha pasado el tiempo volando, pero sí que me gustaría que un poco nos contaras que a lo largo desde que sacaste el libro y en todas las presentaciones que has ido haciendo por ahí, ¿qué es lo que más ha llamado la atención? ¿Qué es lo que crees tú que la gente siempre te ha preguntado y que les llamaba la atención del libro? Es que ha sido muy diverso. Quiero decir que hay gente que lo que más le ha llamado la atención es un poco las anécdotas que tienen que ver con la vida de la resistencia. Ha habido espacios que han estado más ligados a movimientos memorialistas. A mí quizá los que más me han interesado han sido tanto los clubes de lectura de mujeres de muy distintas clases sociales y que
el elemento que más me ha impresionado ahí es mujeres que a través del libro han descubierto la historia de sus abuelas y sus bisabuelas, porque nosotros vivimos, pisamos un suelo que tiene 132.000 personas desaparecidas. Este territorio, esta península, es una gran tumba colectiva. Un día nos vamos a hundir en ella. Y entonces yo creo que para mí ha sido muy importante ver que mujeres que nunca lo habían pensado, que el silencio de sus abuelas concernía una historia de vida que les afectaba a ellas, y el libro les ha permitido tirar del hilo. También me ha sido muy interesante las cosas que he hecho en universidades e institutos, porque generaciones de jovencitos y jovencitas de 16 y 17 años me ha servido para empatizar y quitarme prejuicios, gente que había leído el libro, que descubría un mundo, pero que trataba de emparejarlo con lo que pasaba ahora, y también siendo muy críticos. Y había una crítica que me resultó particularmente agresiva, particularmente dolorosa, y es, bueno, ellos pasaron una vida terrible y tenían como un itinerario de vida que parecía de mejora. Tú lo has heredado. ¿Y cuál es la herencia que vosotras y vosotros nos dejáis a nosotros que tenemos ahora 17 años? Y eso sí me ha hecho sucumbir, porque detrás, antes, en la presentación de Diego y de Pasionaria, él decía algo que me parece muy interesante, y es, en los años 30 se constituye una cultura alrededor del movimiento obrero que responde a una cosmovisión que es de mejora. Y eso se entrega, y durante el siglo XX permite responde a una serie de paradigmas. Incluso cuando nos desclasamos y nos hacemos pequeños burgueses de clase media, pero vamos a la universidad, tenemos coches y vamos a la playa, hay una cierta idea de que podemos mejorar en algún grado el mundo, aunque sea en nuestro entorno tan pequeño. Sin embargo, yo creo que esa idea ha sucumbido, porque la cultura a la que responden estas mujeres no hemos logrado hacer la herencia desde el punto de vista de clase o de sector, solo desde el punto de vista feminista, y con dificultades. Es decir, y eso sí es un problema, eso es lo que más he notado. Lo que más noto, lo que más percibo en las presentaciones, es que memoria es identidad, y sin identidad no hay futuro. No hay nada peor que pensar en la memoria como un hecho nostálgico. La memoria es una reivindicación de lo que nos va a pasar, no de lo que pasó. Nada, dentro de un minuto estarás allí firmando libros. Entonces, este minuto sí que me gustaría que lo emplearas en trasladarnos a todos los presentes. Un minuto tienes las razones por las que hay que comprar y leer tu novela. La niña de Rajoy debe tener ya 30 años, ¿no? O sea, que no me veo en ese minuto, y la coleta es que me la he cortado. Yo creo que hay que leer la novela, porque la novela responde precisamente, habla de esas niñas y esas mujeres que no son las de Rajoy, que crecieron, envejecieron incluso, y sobre todo habla de lo que nos puede llegar a pasar y de lo que nos pasa. Yo creo que sin memoria no hay posibilidad de una vida plena en la actualidad, y no hay posibilidad de futuro. Entonces yo creo que sobre todo habla de eso, y no solamente del conocimiento de lo que ocurrió, sino del conocimiento de lo que nos puede pasar. Yo creo que hay que leer, en general hay que leer para avizorar, para pensar en lo que sucederá. Y también porque yo creo que frente a esa historia un poco sacrificial, esa historia de solemnidad en la que a veces nos vemos abocados, es los pequeños hechos cotidianos que hacemos con contradicciones, las personas comunes y corrientes, para tratar de no sucumbir a lo que tenemos alrededor, lo que nos lleva al mínimo antropológico, lo que nos hace seres humanos, que todavía podemos transformar el mundo aquí, pero también en Yemen. Pues no me queda nada más que darte las gracias a ti y a todos vosotros. Muchas gracias. Yo también. Gracias.
Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, Ya sabes tú. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar. Ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, me tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, Ya sabes tú. Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.